Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. En repetidas ocasiones, el presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que la mejor garantía que pueden tener la población colombiana y las víctimas sobre una terminación definitiva del conflicto es un proceso integral de paz que incluya tanto a las FARC como al ELN. Sin embargo, a juzgar por los recientes hechos de violencia perpetrados por estas dos agrupaciones terroristas, hay dudas si Colombia está preparada para afrontar un nuevo diálogo. Además, aún son inciertas las reales pretensiones con las que el ELN se sumaría al proceso de paz. El proceso para poner fin al conflicto también es solo uno. No puede haber dos modelos de dejación de armas. No puede haber dos procesos de refrendación. No puede haber dos ejercicios diferentes de esclarecimiento de la verdad. Un proceso integral, un proceso que incluya tanto al grupo terrorista de las FARC como al ELN. Ese fue el mensaje que hace 11 meses el presidente Juan Manuel Santos le entregó a Colombia. Hemos decidido, junto con el Ejército de Liberación Nacional, dar a conocer al país la fase exploratoria de conversaciones que está en marcha desde enero de este año. Sin embargo, ha pasado casi un año de aquellas declaraciones del presidente y alias Gavino, máximo cabecilla del ELN, ha dejado claro que sus pretensiones van más allá de lo que propone el mandatario Juan Manuel Santos. Es decir, el líder terrorista no quiere un diálogo conjunto, sino un proceso solo para el ELN. Así lo dejó claro en una reciente entrevista con el diario colombiano El Espectador. Valoramos y vemos con respeto los esfuerzos de los compañeros de las FARC en el proceso de paz y así lo hemos intercambiado con ellos. Sin embargo, en materia de puntos de agenda y enfoques, así como de la participación de la sociedad, tenemos otra manera de entender los avances y desarrollos y ello no es contradictorio, sino que aporta al proceso de paz en general. Esa es parte de la diversidad del país y la insurgencia. Los dos procesos se enriquecen mutuamente y se complementan. Incluso, Gavino ha manifestado que un eventual proceso de paz con el gobierno colombiano se haría sin condiciones. El ELN se ha dispuesto y ha planteado la urgencia de un proceso de paz para Colombia hace más de 20 años. Para tal propósito, el ELN siempre ha estado dispuesto al diálogo con los gobiernos, dejando claro que este debe ser sin condiciones. Durante estos 11 meses, el jefe de Estado colombiano ha lanzado fuertes acusaciones en contra del ELN por, según él, no haber entrado en la sintonía de la paz tras el evidente aumento de su accionar criminal. Yo espero de verdad que al ELN no lo deje el tren de la paz. Sin embargo, contradictorias declaraciones han sido entregadas por alias Gavino, quien desde la clandestinidad aseguró el pasado mes de abril que la instalación de una mesa oficial de negociaciones estaba cerca. Marchan con regularidad los encuentros y hemos dicho que vamos aproximadamente en un 80% de avanzados en la agenda, es decir, hay un 80% de acuerdos. Hoy, un nuevo panorama se vislumbra en el modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos. La reunión de Nicolás Bautista, alias Gavino, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba, podría desembocar en el diálogo conjunto que busca el presidente Juan Manuel Santos y que hasta ahora ha sido rechazado por el ELN. En Cuba, desde hace 30 meses, el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC han logrado consensos sobre reforma rural, participación política y drogas ilícitas, pero estos pactos parciales no han sido instrumentados por ahora porque las negociaciones de La Habana se basan en el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
En Bogotá, Colombia, senador Oscar Mauricio Liscano, ¿cuál es su opinión de que en este momento el gobierno esté defendiendo que sea en una misma mesa donde se lleve a cabo tanto el proceso de paz, que ya completa cerca de 30 meses con el grupo terrorista de las FARC, como con el ELN? ¿Usted cree que esto aceleraría o le quitaría velocidad a este proceso? Pues en primer lugar, obviamente es importante que también haya un proceso de paz con el ELN, porque claramente, pues, si se hace solo con las FARC, pues las zonas que dejaría las FARC las podría copar el ELN y obviamente, pues, como se está viendo, está incrementando su capacidad de hacer terror contra los colombianos. Pero juntar las dos mesas a mí se me parece un error. Me parece que retrasa el proceso con las FARC. Entre otras cosas porque los temas que preocupan a las FARC no son los mismos que preocupan al ELN. El ELN, por ejemplo, le preocupan mucho los temas ambientales, tiene una posición muy radical contra la industria petrolera, por ejemplo, que no está en la agenda con las FARC. Entonces, empezar a mezclar temas, retrasaría, por supuesto, los diálogos con las FARC. Y ya lo dije, en el pasado, fracasaron muchos de los diálogos de paz cuando existía la coordinadora guerrillera en Tlaxcala, precisamente por lo mismo, porque las FARC pensaban una cosa, el ELN tenía una visión totalmente diferente, las FARC es una organización totalmente jerárquica, el ELN es una organización totalmente anárquica, si se puede decir así, donde son varios cabecillas los que opinan, los que deciden, los que se enredan mucho en los temas. Entonces, si se ponen a juntar las dos mesas, yo creo que es un gran error estratégico por parte del gobierno para lograr la paz. Y esa coordinadora guerrillera no solamente haría más lento el proceso con las FARC, sino que lo podría llevar al fracaso por la diferencia de organizaciones y por la diferencia de prioridades y de temas que ellos tienen. Señor Rangel, ¿cuál es su opinión? Pues la verdad que lo que nos preocupa es que estos diálogos con el ELN se vayan a realizar en las mismas condiciones lamentables en que se están realizando los diálogos con las FARC. Es decir, en medio de la violencia, en medio del terrorismo. Consideramos que con el ELN se podrían enmendar los errores que se han cometido con las FARC, exigirle al ELN su concentración en un sitio determinado de la geografía nacional con supervisión internacional, como se ha hecho en todos los procesos de paz anteriores en Colombia, garantizaría que al menos con el ELN se realizaran diálogos en paz y no en medio del terrorismo y de la barbarie de ese grupo terrorista. En segundo lugar, el tema de la agenda. Siempre hemos criticado que se negocie con grupos terroristas que no tienen ninguna legitimidad, ninguna representatividad social ni política en Colombia. El Estado negocie de igual a igual la agenda nacional. Se está haciendo con las FARC, si se va a hacer con el ELN sería absolutamente lamentable. El presidente ha dicho que serán las mismas condiciones, o sea, impunidad también para el ELN. Creemos que la población colombiana, el 85% de los colombianos, no aceptan una paz con impunidad, exigen que haya paz con justicia. Y el otro tema, por hablar solamente de algunos, es el tema de las armas. El ELN ha insistido, al igual que las FARC, que nunca entregarán las armas, y los colombianos no entendemos que se pueda hacer un proceso de paz que no tenga como conclusión la entrega de las armas, el despojo de las armas por parte de esos grupos terroristas, porque una paz armada sería absolutamente indeseable para los colombianos. Señor León Valencia, ¿cuál es su opinión? ¿La presencia del ELN en una mesa conjunta de negociación con las FARC aceleraría el proceso de paz o lo estancaría tal y como lo están previendo algunos sectores en el Congreso de Colombia? Pues es que lo que se ha dicho es que tanto el ELN como las FARC y sobre todo el ELN ha insistido que lo que va a haber son dos mesas separadas y un solo proceso de paz. El presidente Santos también ha dicho eso, ha dicho que es muy difícil no hacer un solo proceso de paz, que el posconflicto va a ser para las dos guerrillas porque se hace en los territorios donde tienen presencia las dos guerrillas, que es muy difícil una refrendación primero para hacerlo un acuerdo con una guerrilla y después hacer la refrendación con la otra guerrilla, porque eso significa pues un desgaste institucional y una casi dificultad para hacerlo. Hay cosas entonces que son comunes, como la refrendación, como el posconflicto, como el cese definitivo de las hostilidades entre las fuerzas del Estado y las guerrillas, y son cosas que hay que aproximarlas.
Ahora tenemos una dificultad enorme que no la podemos desconocer, es que el proceso con las FARC va muy adelante. Es que las FARC está discutiendo ya pasó 3 puntos y está discutiendo ahora puntos decisivos que en cualquier momento se pueden acordar si hay fórmulas aceptables para las partes, como son el tema de justicia, como es ya la desmovilización y el desarme y los protocolos para terminar esto, y lo que es la refrendación, el tipo de refrendación que se va a hacer. Estamos ya en una etapa final, que puede demorarse mucho, puede demorarse poco según las fórmulas, y ahí eso entraña una dificultad. Por eso yo creo que es la preocupación del gobierno y también de las mismas FARC, porque el otro proceso que está al lado se acelere para que en algún momento tengan una sincronización mínima que permita que hagamos un solo posconflicto. De eso es lo que se está discutiendo. Ahora, este proceso tal como ha sido concebido es un proceso, yo a mi modo de ver, muy realista, porque es un proceso que va a negociar puntos que son inherentes al conflicto, que son la tierra, que son la inclusión política de esas guerrillas, que es las víctimas, que es el narcotráfico y la justicia. Ahí no está discutiendo ninguna agenda del país, porque ahí no está discutiéndose el modelo económico, ahí no se está discutiendo la tributación, ni la reforma de la educación, ni la reforma social, ninguna de esas cosas está discutiendo los puntos que han generado este conflicto en las zonas campesinas. Es una agenda agraria prácticamente lo que hay, es una agenda de la vida del país en esas zonas excluidas donde ha estado la violencia por tantos años. Entonces ahí no se está discutiendo nada. Y el modelo de negociar en un país amigo digamos, con otros países acompañantes, mientras se mantiene el conflicto, es un modelo que ha tenido muchos inconvenientes, pero es que el otro no es posible, porque es que al presidente Uribe, que nunca las FARC ni el ELN le aceptaron su modelo de negociación, que era más un modelo de concentrar la fuerza. Entonces, es que hay cosas que no son posibles aunque uno no las quiera. Usted puede y podría, en gracia Santos, exigirle esas cosas, pero no las van a aceptar la guerrilla y no va a haber negociación. Permítame, debo hacer una segunda pausa comerciales. Voy a leer algunas de las opiniones que ustedes nos escriben, nuestros televidentes, al interrogante que planteamos el día de hoy. ¿Qué opinan de que los 2 máximos cabecillas del terrorismo en Colombia se hayan podido reunir en Cuba teniendo al gobierno como facilitador de ese encuentro? A esta hora, Carlos Andrés nos dice: gobierno no hizo mal, ya que FARC está persuadiendo a ELN a iniciar un proceso de paz, única forma de acabar con esto. Janet nos dice que ella opina que es una completa desfachatez. Opiniones de nuestros televidentes hasta ahora, una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.